Diseño es arte. Diseñar es hacer arte. En cualquier aspecto, en arquitectura, en mobiliario, en lámparas, en todo, ¿no? Mi nombre es César Caicoya, soy arquitecto. Trabajé como arquitecto ejecutivo en el proyecto del Hotel Marqués de Riscal, con Frank Gehry. El arquitecto ejecutivo lo que hace es desarrollar la idea del arquitecto de diseño. La arquitectura es un medio de expresión artístico, social, de la época. Cómo expresas tus inquietudes o tus aspiraciones metafísicas, físicas. Un lenguaje arquitectónico es el modo de expresarse. Mi estilo creativo es muy europeo, más racionalista que el de Frank Gehry, que es muy libre. Cuando el cliente le pidió a Frank Gehry para hacerle un encargo, le dijo que lo iba a hacer con la única condición de que yo fuera su colaborador. Normalmente Frank Gehry, cuando habla de mí, habla de mi hermano César. Tenemos una relación de hermandad, porque entendemos nuestras mentes. Hizo los primeros dibujos a mano de Marqués de Riscal, que parecía imposible solucionar las cosas, ¿no? Frank Gehry tuvo varias inspiraciones para hacer este edificio. Bueno, la primera y más importante es el site, el terreno, también el pueblo, todos los pueblos de alrededor medievales con su tradición de piedra, la iglesia, que tiene la torre de piedra también. Y por último, y muy importante, él necesitaba que el edificio volara. Para eso se inspiró en los vestidos de las bailarinas de muchas regiones del mundo. Vestidos coloridos, de muchos colores y muchas formas. Usamos 4 materiales principalmente en la construcción del hotel. Primero, el titanio coloreado. Segundo, una piedra arenisca obtenida de una cantera casi romana, muy antigua, de Teruel. La madera es una madera de El Hondo, una madera africana de un color oscuro. Y el cristal, que son cristales templados, muy fuertes y muy pesados. Es el edificio más complicado que hemos hecho. Las formas son tan complicadas que era imposible construirlo con los métodos tradicionales. Por lo tanto, tuvimos que improvisar y que hacer todo con diseño asistido por ordenador y fabricación asistida por ordenador, lo cual nos ha garantizado la perfección de la construcción. El edificio es tan espectacular porque es una estructura imposible. Cada vez que vengo aquí y subo hacia el edificio, me produce una gran emoción. Lo más importante que quiero que sienta la gente aquí es felicidad y amor. Que era un honor trabajar otra vez con Frank, y una dificultad, ¿no? Que me proponía otro reto, un reto mayor todavía. Fue un sueño imposible hecho realidad.